Bien. Buenos días a todos. Perdón la demora. Estoy justo llegando de un viaje de un par de horas. Eh, Corroborando primeramente si se escucha bien. Todos aquellos que quieran eh, confirmar ese detalle, por favor, será sumamente agradecido. Y me dirán que también se escucha. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Quién quiere que envíe alguna confirmación por ahí? Y ya en unos minutos comenzamos mientras se van también sumando algunos devotos. Estamos aquí invitando a algunos hermanos espirituales y amigos para quienes quieran participar. Alguien que me quiera confirmar si se escucha o no. Hola, hola. Bien. Por lo visto se escucha perfecto. Les pido solo un minutito que invitamos a unos pocos devotos que están aquí conectados. Ya estamos arrancando con su permiso. Bien. Bien. Vamos a ir comenzando, invocando primeramente lo que es Mangal Charan, para de esta manera ser bendecidos, inspirados de manera de compartir la Siddhanta, la mejor de las precisiones, lo cual implica la mayor de las bendiciones en definitiva. Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurmilitam Yen Tasmai Shri Gurave Namaha. Nam Shishtam Manumapi Satchiputram Atrasharupam Rupam Tasyagrajam Rupurim Maturim Gostavati Radha Kundam Girivaram Radhikamadavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natashmi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ajanandambita Bhujo Kanokavadato Sankirtanaikavitaro Kamalaya Taksham Vishwambaro Dhyabro Jugadharma Palo Vande Jagat Priya Kuru Karunavatar Ladini Shakti Sharupaya Gauranga Suridaya Cham Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhar Namostute. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Radhe Vrindavanadi She Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadam Jadasyan Mayam Pradiyatam Bhaktya Bhina Aparada Lakshai Shiptascha Kamadi Tarangamadi Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanarvindam Vinde Namaste Charanarvindam
Srila Gurudev Patita Pavan ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari. Bueno, más que bienvenidos a todos, nuevamente una alegría el reencuentro virtual por estos lados. A partir del día de hoy estaremos comenzando lo que se supone un intento de encuentros semanales, aunque tal vez por ciertas razones no podamos hacerlo todas las semanas, pero idealmente los viernes en este horario similar, media mañana, la idea es poder encontrarnos por este medio semanalmente. De todas maneras iremos anunciando cada semana el día, horario y tema, en caso de haberlo, que nos va a tener reunidos como el día de hoy. Así que bueno, hoy el tema que vamos a estar tratando ha sido bautizado con el título de aquel que llega a Brahman y se libera, vuelve a caer. Básicamente va a ser el tema que intentaremos desarrollar hoy, y obviamente al final de la charla dejaremos un espacio para dudas, preguntas, etc. Obviamente este es un tema, como tantos otros, en el cual se opinan diferentes cosas, por lo cual vamos a intentar llevar la conclusión de la temática en la dirección conclusiva, justamente basada en lo que es Shastra Brahman, la revelación que llega a nosotros a través del Parampara y de nuestros acharyas, Mahaprabhu, Grantha, Bhagavat, etc. Entonces, en encuentros anteriores hemos aclarado otro tema también, si se quiere, un poquito, no controversial, pero a veces confuso, en relación al origen del alma, o el así llamado origen, en donde a veces tenemos esta idea de que el alma cae de Brahman. Ese no es el tema de hoy, pero bueno, brevemente eso ya ha sido aclarado en otras sesiones, mostrando que en verdad no hay posibilidad de caída de Vaikuntha y tampoco hay posibilidad de caída de Brahman, porque en ese caso el condicionamiento de la jiva tendría un origen en un punto del tiempo, cuando en todas partes de las escrituras encontramos esta descripción de anadi, sin inicio, sin comienzo. Y como hemos mencionado también, el punto de que no hay mucha posibilidad de que alguien tome una elección en ese plano, ya que no hay un sentido de la individualidad, ya que no hay experiencia previa, si considerásemos esa opción de la vivencia en el mundo material o en el mundo espiritual, por lo tanto, ¿qué tanto valor tendría esa elección? Y otras consideraciones que no vamos a entrar hoy en detalle porque no es el tema de la charla. Entonces, como digo, previamente hemos intentado aclarar esta idea de que uno no viene del Brahman, pero la pregunta de hoy es, ¿qué ocurre cuando alguien va allí? No tanto cuando viene supuestamente de allí, sino alguien que va allí, que llega allí, que aspira a ese logro, a esa meta, a ese estadio en la trascendencia. Porque hemos escuchado, hemos leído, sabemos de diferentes practicantes, no precisamente en nuestra escuela devocional, obviamente, pero en líneas como el Gyan, Yoga, etc., que aspiran a lo que se conoce como Brahma Sayuja, o fundición impersonal en Brahman, en el Brahma Jyoti, como queramos llamarlo. Entonces, aquel que llega a ese punto, ¿regresa o no? ¿Cae? La idea es, ¿cae de esa situación, de esa posición, o permanece allí por la eternidad? Entonces, hoy vamos a desarrollar la idea, la respuesta que se encuentra presente en el Shastra, y que básicamente nos dice que no, que alguien que llega allí realmente no cae. Pero bueno, obviamente no termina la clase simplemente diciendo que no, sino tratando de dar algunas de las explicaciones que encontramos en el Shastra y abordando algunas de las declaraciones aparentemente que parecen estar indicando lo contrario. Entonces, primero que nada, a la hora de hablar de Brahman o de Brahma Jyoti, recordemos a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a la efulgencia impersonal del cuerpo de Bhagavan, si se quiere, muchas veces descrito así,
uno de los 3 aspectos del absoluto que se describen en las escrituras, Brahman, Paramatma, Bhagavan, así lo declara el Srimad Bhagavatam, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, iti shabdyate. Y por otro lado, que es importante entender la diferencia, nosotros como almas somos conocidos como Tatastha Jiva. Tatastha Jiva quiere decir energía marginal, un tipo de Shakti, Tatastha Shakti del Señor Supremo, lo cual no es un lugar. A veces uno ha escuchado estas ideas de Tatastha Loka, ¿no? El plano marginal, pero cuando hablamos que la Jiva pertenece al plano marginal, no se refiere a un lugar desde el cual vienen todas las almas y caen en este mundo o algo así. Ahora, cuando hablamos de Brahman o Brahmayoti, sí nos estamos refiriendo a un lugar, a un nivel de conciencia, un aspecto del absoluto en el cual uno puede residir eternamente, básicamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de qué es Brahman o Brahmayoti, qué implica la realización de llegar ahí, ese tipo de fundición, o como a veces se lo llama, estado de homogeneidad, donde uno se vuelve uno con el absoluto, o al menos así lo experimenta. Obviamente somos uno en un sentido con el absoluto, sea como fuere, pero somos diferentes al mismo tiempo. Conocemos esta filosofía de Achintya Vedabeda. Pero el punto es que en ese estadio uno no posee un sentido distintivo de la identidad. Para llegar ahí, para fundirse, entrar en esa situación en particular, naturalmente es una experiencia que carece de un sentido de la individualidad. Entonces, naturalmente, no se puede describir, porque es algo indeterminado. No hay variedad, nirguna, y así tantas otras declaraciones que se mencionan en las escrituras. A veces hace la comparación con lo que es la experiencia del sueño profundo. Cuando uno duerme, descansa muy profundamente, ni siquiera tiene sueños, a eso se refiere sueño profundo, uno no puede describir esa experiencia al despertar. ¿Por qué? Porque no hubo, como decimos, variedad allí, ¿no? O sea, hubo sueño profundo, básicamente. Toda esta estadio o esta realización o esta liberación llamada Brahma Sayuja, que es mencionada en las escrituras, por ejemplo en el Bhagavad, cuando se habla de 5 tipos de mukti o 5 tipos de moksha, usen la palabra que deseen, ambas palabras se refieren a una condición de libertad permanente, mukti. Entonces habla de 5 muktis, ¿no? 4 tipos de muktis que incluyen variedad personalista, llamémoslo así, Sarupya, Samipya, Sarsti y, no, Sayuja es el 5º, Sarupya, Samipya, Sarsti y Salokya, donde uno en Vaikunta reside en el mismo planeta con Vishnu, pues una forma similar a la de él, posee opulencias similares a la de él, o convive con él como un asociado cercano. Por un lado tenemos esos 4 tipos de mukti, y por otro lado tenemos el 5º, que el Bhagavatam le llama Ekatva. Ekatva significaría unidad, básicamente, ¿no? Monismo. Y se refiere a lo que también a veces se conoce como Sayuja Mukti. Sayuja nos habla de un tipo de fundición. Ahora, todos ellos son considerados mukti. Tratemos de entender qué significa mukti, de vuelta, liberación. Y una condición de liberación permanente, porque obviamente si yo tengo una liberación que eventualmente deja de ser liberación, ¿qué tan liberación es? ¿Qué tanto merece el nombre de mukti? Si eventualmente me lleva nuevamente a otra situación donde vuelvo a estar condicionado por la energía ilusoria, etc. Entonces, cuando hablamos de Sayuja Mukti o de Brahma Sayuja, que querría decir fundición en Brahman, las personas que buscan este tipo de liberación, hay diferentes ímpetus para ese tipo de moksha. Generalmente en nuestra escuela separando, ¿no? Por un lado, por un momento saliéndonos de tratando de ser objetivos, dejando a un lado nuestra subjetividad como Gaudiya Vaishnavas, nuestra inclinación que surge debido a ciertos bhakti samskaras que hemos obtenido, tratando por un momento de ser imparciales y dejar eso a un costado, tratemos de entender que uno de los tantos ímpetus para alguien buscar moksha en una escuela, la que fuere, uno de esos es dukkha, ¿no? Dukkha es sufrimiento, ¿no? Entonces alguien está sufriendo en este mundo,
como decimos siempre, pare de sufrir. Liberación del sufrimiento. Pero también alguien puede querer obtener mukti, este tipo de mukti, el que estamos tratando hoy, Sayuja Mukti, Ekatva Mukti, Moksha, Brahma Sayuja, para experimentar la bienaventuranza que se encuentra en ese tipo de mukti. Son dos cosas distintas. Una cosa es liberarme de la aflicción, es un aspecto, la mitad negativa de la ecuación, pero por otro lado puede haber un deseo por vivenciar un tipo de dicha, de ananda, que existe en ese plano, conocido como Brahmananda. Brahmananda, la dicha de Brahman. Ahora vamos a hablar de eso más en detalle. Generalmente encontramos la descripción y los casos de que la mayoría de las personas buscan este mukti frustrados de lo material y queriendo simplemente dejar de sufrir. Y es por eso justamente también Krishna, el Bhagavad Gita, considerando esta condición de la mayoría de las personas, comienza el Gita, el primer capítulo del Gita, recibe el nombre de Vishada Yoga. Vishada Yoga significa el yoga de la desesperación, el yoga de la angustia, el yoga del sufrimiento. Y la escena es Arjuna experimentando una profunda crisis existencial. Como diciendo, en gran parte la búsqueda de la trascendencia comienza desde el sufrimiento. Pero no necesariamente ese va a ser el ímpetu exclusivo. Desde el inicio, o quizás sí desde el inicio, como Krishna también dice en el Bhagavad Gita, Arto Jignasura Artarti. Una de las personas que se acerca a mí es el afligido. Pero eventualmente en el camino uno puede ir descubriendo otros tipos de ímpetus, niveles superiores de motivación, para uno mantenerse practicando o buscando un tipo de liberación. Ahora volvamos a la situación de Brahma Yoti o de Mukti. ¿Por qué decimos que alguien que llega a Brahman o a Brahma Yoti no cae? Tenemos que entender cuál es la naturaleza de ese logro, de esa situación. Como dije hace un rato, Brahman es uno de los tres aspectos de Krishna. El absoluto, podemos decir, obviamente es polimórfico, ¿no? Nuestra escuela es monoteísmo polimórfico. Hay un Dios, no hay muchos dioses, pero tiene infinitas manifestaciones. Pero muchas veces estas infinitas manifestaciones se la describen en una categoría triple, ¿no? Brahman, Paramatma, Bhagavan. El aspecto de energía impersonal, el aspecto localizado en el corazón de cada cual y la forma personal definitiva, si se quiere, que es el origen de todas las demás manifestaciones de Dios. Entonces entendamos, Brahman o Brahma Yoti es uno de los tres aspectos del absoluto. Y el absoluto, para ser absoluto, está libre de karma y está libre de la influencia de Maya Shakti y de las gunas. Maya Shakti está hecha de las tres gunas. La energía ilusoria está compuesta de sattva, rajas y tamas. Entonces, si en el absoluto no existe influencia de esta energía, Brahman, que es uno de los tres aspectos del absoluto, no puede encontrarse influenciado por Maya. Obviamente, ¿no? Shankaracharya presenta otro tipo de idea en su filosofía, Advaitavad. Él dice que la noción de la diversidad surge por el hecho de Brahman, ¿no? Porque su idea es todo es Brahman en última instancia, no hay otra idea, y la noción de individualidad o diversidad es producto de Maya, una superimposición de Maya Shakti por sobre Brahman. Obviamente, por otro lado, él dice todo es Brahman. Entonces, si uno dice todo es Brahman, ¿de dónde aparece esta idea de Maya Shakti? Sí, todo es Brahman. Y no solo de dónde aparece y cubre una parte de Brahman. Obviamente, no es nuestra Siddhanta, pero el punto es ese justamente. Entonces, si hablamos de Brahman como un aspecto del absoluto, el absoluto no queda en ningún momento sujeto al karma ni cubierto por la influencia de las gunas. Por lo tanto, aquel que llega a ese plano, aquel que llega a Brahman, tampoco puede quedar afectado por ello. De hecho, el mismo concepto de llegar a Brahman, Brahma Yoti, ¿qué significa Brahma Yoti? Es ese plano en donde no hay un sentido de la individualidad, no hay un movimiento diversificado en relación a lo espiritual, pero tampoco en relación a lo material. O sea, no hay deseos. ¿Quién va a desear qué? Si no hay un sentido de la individualidad, el que llega a Brahman no va a decir, yo llegué a Brahman, va a sentir, yo soy eso. No hay nada más, no hay nadie más. Y no hay influencia de Maya Shakti, no hay influencia de las gunas. Entonces,
Eso es lo que a uno lo hace caer, básicamente. Uno cae por la influencia de esa energía en particular, Maya Shakti. Ahora, si en Brahma Jyoti no hay influencia de Maya Shakti, ¿qué me puede hacer caer de allí? Entonces, desde un sentido común, hasta ahora vamos a abordar declaraciones de las escrituras, pero estamos partiendo también desde una base de sentido común, tratando de entender cuál es la naturaleza de uno de esos tres aspectos del absoluto y cómo allí no hay vestigio de energía ilusoria, de deuda kármica que pueda hacer que alguien caiga. O sea, como decíamos, nadie cae de Brahman para aquí en cuanto a origen del alma y tampoco nadie cae de Brahman si alguien llega desde aquí a allá en algún momento, en algún punto del tiempo. Esto es declarado incluso por nuestros acharyas, ¿no? Por ejemplo, Srila Jiva Goswami, una y otra vez recurrimos a él porque él es nuestro Tattva Acharya, él es el teólogo por excelencia, nuestra Gaudiya Sampradaya, es el Tomás de Aquino del Gaudiya Vaishnavismo, así como en el cristianismo Tomás de Aquino compuso su famosa Summa Teológica, que es el trabajo que oficialmente entrega lo que es la teología para el cristianismo. Asimismo, ese mismo rol es ocupado en lo que es el Gaudiya Vaishnavismo a través de Srila Jiva Goswami. Como mencionamos siempre, los 6 Goswamis han sido empoderados por Sri Chaitanya Dev para cumplir diferentes funciones complementarias. Srila Jiva Goswami ha sido designado como el Tattva Acharya, aquel que fue encargado de establecer la siddhanta de toda nuestra sampradaya, derivando declaraciones de todas las escrituras, principalmente el Bhagavad, que es la evidencia suprema para nosotros, y sobre esa presentación establecer nuestro sistema filosófico, nuestro darshan, Achintya Veda Veda. Entonces, Srila Jiva Goswami, en su trabajo, también escribió muchos libros, Srila Jiva Goswami, pero su tratado central a este respecto es el famoso Sat Sandarbha. Y en el Bhagavad Sandarbha, uno de estos 6, en las primeras 9 secciones o anuchedas del Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami claramente acepta allí que la realización de Brahman es un estado eterno de mukti. Él nunca menciona allí que uno tiene que caer, que uno va a bajar de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, menciono esto para que tengamos claro que lo que estamos diciendo aquí no es una creación novedosa de Swami Padmanabha o algo que se le ocurrió a alguien recientemente, sino que es algo que parte desde el mismo comienzo de nuestra sampradaya, a partir de los 6 Goswamis, lo cual implica a partir de Mahaprabhu mismo, Krishna mismo. Pero bueno, vamos a abordar algunas de las clásicas situaciones o puntos que a veces nos hacen quizás pensar lo contrario a esta idea de uno no caer de allí, ¿no? De vuelta, hasta un punto esto tiene tanto que ver con nuestra situación, porque no es que aspiramos a ese logro, pero de todas maneras no deja de ser un aspecto de nuestra filosofía en donde nos necesitamos educar y familiarizar correctamente con la naturaleza de cada aspecto del absoluto. Incluso aunque uno no esté interesado en algunos de los aspectos, tener la siddhanta correcta de cada uno de ellos va a sumar al logro de nuestro Istadev en particular, ¿no? Aquel destino que buscamos alcanzar. Entonces, por ejemplo, una pregunta clásica que se suele dar a veces es, bueno, pongámosle que alguien llega a Brahma Jyoti, ¿no? Porque eso, yo creo que eso está claro, que se puede llegar. Ahora, que se puede seguir estando ahí sin caerse, eso es el punto que estamos cuestionando hoy. Algunos pueden preguntar, bueno, alguien llega a Brahman, Brahma Jyoti, pero ¿cómo puede el alma quedar satisfecha en esa posición? ¿Será que, siendo que eso no representa el pleno potencial del alma o la plena activación de la posición constitucional de la jiva, será que en algún punto el alma desea algo más, ¿no? Y por no estar del todo satisfecha allí? A veces pueden venir este tipo de preguntas, que de alguna manera muestran que no entendimos muy bien qué significa haber llegado allí, cuál es la naturaleza de haber llegado allí. Como ya dijimos recién, como lo vamos a repetir varias veces para que nos quede clara la idea. ¿Qué significa estar en Brahma Jyoti? El alma ahí no tiene un sentido separado de la existencia, un sentido de la identidad del ego separado. Y por ende no hay un sentido, no hay una voluntad propia separada allí, ¿no? Es algo completamente no dual, advaita, no dual, en relación a este aspecto al menos de ego, de expresión individual. No hay un sentido, como decíamos hace un rato, soy parte de Brahman. No, soy eso.
me volví eso, hay una plena mimetización con esa experiencia, aunque podemos decir que de todas maneras la jiva sigue estando ahí, sigue siendo una tatasta jiva, etc. Pero el punto es que hay una mimetización tal con esa homogeneidad de Brahman que ¿quién va a desear algo? Como decíamos. ¿Cómo le voy a decir, no, no me interesa, voy a decir otra cosa? No hay un sentido separado del yo. Y por lo tanto no hay un sentido separado del yo quiero tal cosa, porque el yo quiero o el yo deseo se deriva del sentido del yo, del sentirme a mí mismo una entidad individual separada. Ahora, cuando eso desaparece, automáticamente desaparece todo lo que está incluido en ese combo. Entonces, la jiva en Brahman no tiene voluntad propia, incluso Brahman no tiene voluntad propia, ¿no? Obviamente Bhagavan es otra cosa, pero Brahman en particular, ese aspecto, no expresa, ¿no?, voluntad, volición, movimiento propio. ¿Qué decir de las jivas que están ahí? Tratemos de entender ese punto, dentro de lo que se puede entender, obviamente aquí. Es un estadio homogéneo, no heterogéneo. Entonces, uno puede desear algo cuando hay algo más que desear aparte de mí. Pero si estoy en una situación donde no hay nada más, no hay una segunda cosa, una segunda persona, un segundo nada, ¿quién va a desear qué? ¿Se entiende el punto? Entonces de ahí no es posible que uno desee algo más, porque no hay nada más que desear y no hay nadie más que desee. Un poquito en esta misma línea, también a veces se citan versos como Vivera Swarupai Krishnera Nityadas, Krishna Tatasta Shakti Vedavet Prakash. Chaitanya Charitamrita, donde se menciona que ¿no?, el Dharma, como diría Bhaktivinoda Thakur, el Jaiva Dharma, la función del alma, es Krishna Nitya Das, ¿no?, sirviente eterno de Krishna. Entonces el punto es, bueno, si la función de la jiva es ser un sirviente eterno de Krishna, ¿cómo uno no va a caer de Brahmayoti, donde no hay una relación de servicio con Krishna? Uno puede plantear este punto, ¿no? Porque uno llega a Brahmayoti, no es que ahí está Bhagavan, Sri Krishna, y uno está sirviéndolo en, no sé, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, lo que fuere, ¿no? No existe ese sentido del seva, ¿no? Entonces, ¿cómo el alma se va a mantener ahí si no está situada en su posición natural y constitucional de expresar servicio a Bhagavan? Entonces, hay que entender el tema, ¿no? ¿Qué significa el swarup de la jiva, la naturaleza, y qué significa prestar servicio a Bhagavan? ¿Qué niveles y variantes de servicio hay? En el caso de alguien que alcanza Brahman o Brahmayoti, se puede decir que tan solo estar ahí es un tipo de servicio. Que la jiva esté situada eternamente en esa efulgencia, en la efulgencia de Bhagavan, es un tipo de servicio. No es el servicio que a nosotros nos interesa y nos llama la atención, pero es un tipo de servicio. Un ejemplo que a veces se da es si uno decora el templo, ¿no?, con una flor, por ejemplo. Entonces se puede decir que la flor está haciendo servicio. Entonces, está ahí. Está ahí, pasiva. No hay un dinamismo. La flor está ahí, pero está haciendo servicio. Está decorando el lugar. Entonces, podríamos decir que estar dentro de Brahmayoti es un nivel de servicio. Porque en un sentido no hay diferencia entre Krishna y Brahman. En un sentido la hay, en un sentido no la hay. Achintya Veda Aveda. El Bhagavatam, este verso es muy importante. Vadanti tat tattva vidas tattvam tattvam Rameti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdeti. Los videntes de la verdad han concluido que la verdad es una substancia no dual, Advai Gyan, conocimiento no dual, ¿no?, que al mismo tiempo expresa cierta diversificación. Entonces, Krishna y Brahman en un sentido no son diferentes. Son diferentes también. Y esa es la parte como Bhaktas más nos interesa, porque la diversidad otorga la posibilidad de la interacción amorosa. Pero también la otra parte está ahí y no debemos despreciarla. Hay una unidad en tattva entre Krishna y Brahma. En bhava, en lila, la expresión es diversificada, pero en tattva todo es uno, todo es Krishna. En tattva nosotros somos Krishna, porque somos uno con Krishna, somos una de las energías de Krishna que está inseparablemente vinculada con su fuente. En ese sentido somos uno. Krishna y sus energías, Shakti Man y Shakti, son uno en un sentido. Y en un sentido son diferentes. Entonces, estar en Brahmayoti ya es un tipo de servicio
a un aspecto de Krishna, llamado Brahman. De vuelta, no es el que nos interesa, pero el punto al que voy es, en un nivel la jiva está expresando su función de ser sirviente de Krishna, sirviendo al aspecto de Krishna llamado Brahman, haciendo lo que se puede hacer estando ahí, que es no mucho estar ahí, no mucho para nosotros, de vuelta. Ahora vamos a ver cómo, separando eso, el logro de Brahmayoti implica un tipo de bienaventuranza, un tipo de experiencia también. También uno puede citar la famosa analogía que también se da, que es la de el alma, uno puede decir el alma, el swarup de la jiva es ejecutar seva, pero quizás no está haciendo seva como uno lo concibe, ¿no? Un tipo de servicio. Se puede dar la analogía del sirviente. Un sirviente, uno tiene un sirviente en su hogar, el sirviente es un sirviente, tiene el potencial de hacer servicio, pero está durmiendo. Entonces, porque esté durmiendo, yo no voy a decir que él no es un sirviente, ¿no? O que él no esté haciendo, porque él no esté ocupado en ese momento en seva, no es que deja de ser sirviente. Está durmiendo, pero su identidad sigue siendo la de un sirviente, potencial. Entonces, cuando hablamos de Swarup, hablamos de potencial, ¿sí? El potencial del alma. El potencial sigue estando ahí, ya sea incluso si uno llega a Brahman. El potencial puede estar activo, expresado en la práctica, o inactivo. También en nuestro estado condicionado nosotros no estamos sirviendo, no estamos expresando nuestro potencial de servicio para con Krishna. Pero nuestro Swarup sigue siendo Das. Seguimos siendo sirvientes eternos de Krishna por siempre. Entonces, esta misma idea se aplica para aquel que llega allá. Tratemos de entender esta idea, ¿no? Del sueño. A veces esa comparación, Sayuja Mukti se compara a un sueño. Obviamente hasta un punto se puede comparar a sueño, porque no es lo mismo. Sayuja Mukti es algo eterno. Entonces no es estar durmiendo, es cómo estar durmiendo. Las analogías muchas veces quedan cortas para hablar de algo que está más allá de este mundo. Brahmayoti es un plano donde no hay influencia de las gunas. Entonces, para alguien que está cubierto por esa influencia, ¿hasta qué punto es posible entender eso? Entonces, como decíamos hace un rato, así como en el sueño profundo uno no siente nada externamente, permanece absorto en su propio ser interno y siente una felicidad y se levanta y dice, dormí bien, tuve un sueño profundo, pero no se acuerda nada, no puede decir mucho al respecto. En Sayuja Mukti también no siente una bienaventuranza interna. Recordamos, es un tipo de Mukti. Mukti significa estar liberado del cuerpo burdo y del cuerpo sutil, lo cual es todo un alivio, si tratan de imaginarse qué será eso. Si uno pone en la balanza todos los padecimientos que uno experimenta hoy en día debido a ciertas influencias o afecciones del cuerpo burdo o sutil, más precisamente, ¿qué será estar liberado de todo eso? Pues nosotros ahora fácilmente decimos, no, Mukti es inferior, yo no quiero liberación, quiero Prem. Pero ¿qué será si uno no conoce Mukti? O sea, uno no está liberado. Uno dice eso, pero no vivió eso. ¿No? ¿Qué será si Mukti aparece delante mío y se ofrece a sí misma a mí? ¿Será que le sigo diciendo que no? ¿No? Entonces, uno tiene también que ser consecuente con lo que dice y tratar de dimensionar qué implican cada una de estas palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Mukti, hablamos liberarnos del cuerpo burdo y sutil. Y podemos hablar del Mukti personal y del Mukti impersonal. El Mukti personal, como dijimos, el Mukta, el ser liberado, va a Vaikunta, de Vaikunta para arriba. Y en el Mukti impersonal, el Mukta no tiene cuerpo material, pero tampoco tiene cuerpo espiritual, como sí lo tiene el Mukta personalista. Pero bueno, el punto es que cuando uno está durmiendo, siguiendo el ejemplo, cuando uno tiene un sueño profundo, uno sigue teniendo cuerpo burdo, uno sigue teniendo cuerpo sutil. Mientras que en el estado de Brahma Sayuja ya no hay cuerpo burdo ni cuerpo sutil. Entonces hasta un punto podemos compararlo con un sueño. ¿Qué más? A ver, a veces también necesitan secciones de nuestras escrituras, donde se habla muy despreciativamente del logro de Brahma Sayuja. No lo vamos a negar en absoluto. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Por ejemplo, Prabodhananda Saraswati, ¿no? Un famoso verso dice Kaivalyam Narakayate. Dice Kaivalya, otro nombre para Mukti, en este caso para Brahma Sayuja, la liberación monista, Narakayate, es comparado a un infierno. Imagínense, declaración fuerte. Prabodhananda Saraswati siempre ha hecho que sean declaraciones fuertes, es un lugar muy, muy extático, ¿no? Este es un verso que habla de
aquel que recibe la gracia de la mirada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Para esa persona, dice él, mukti se vuelve algo infernal. Entonces él pone la situación en un parámetro subjetivo específico. Para aquel que recibió la gracia de Gaura, mukti se vuelve algo infernal, los planetas celestiales se vuelve una fantasmagoría, y así empieza a dar toda una serie de cosas. Este mundo que antes era un lugar de sufrimiento se vuelve una morada de felicidad. Todo queda vuelto patas para arriba, digamos así, para aquel que recibió la mirada de Mahaprabhu. Está hablando de un caso subjetivo en relación al regalo de Sri Chaitanya. Pues sí escuchamos, ¿no? Sayurja Mukti es infierno eterno, suicidio espiritual, y términos muy, ¿no?, despreciativos, si se quiere. Nuestros Goswamis también han dicho, ¿no?, la felicidad que se encuentra en el Brahman, conocida como Brahmananda, comparada al agua que cabe en la huella de un ternero, en comparación al océano de Bhakti Rasa, de Bhakti Ananda, de felicidad proveniente de la devoción. Pero tratemos de vuelta a entender el contexto. Los Goswamis tenían un plan en mente que Mahaprabhu les había dado. Y Mahaprabhu entregó eso basándose en lo que él extrajo del Bhagavatam, o sea, lo que estaba en la mente y en el corazón de Vyasadeva. Todos ellos tenían una agenda, un plan en mente, que era promover Prema Bhakti. Entonces, como parte de esa agenda, como parte de esa campaña y de ese plan, muchas veces eso incluye, ¿no?, tirar abajo otros senderos que no sean los que conduzcan a ese Prema Bhakti. Muchas veces eso es necesario, ¿no? Para resaltar las glorias de algo, a veces también hay que comparar y mostrar la inferioridad de otros logros, lo cual no quiere decir que esos logros sean prohibidos o que alguien no los pueda adquirir y sentirse plenamente satisfecho, pero a la hora de establecer un énfasis en una dirección en particular, a veces eso también puede pasar. Entonces, cuando este tipo de versos, como decíamos el de Prabodhananda Sarasvati, ¿no?, Kaivalya Narakaya, él también dijo otras cosas intensas. Él dijo, Mahaprabhu ha descendido. Dado que él descendió, ¿qué importa que haya venido Baraja Devi y haya alzado la tierra? ¿Qué importa que haya venido tal y tal avatar? ¿A quién le interesa si ahora ha venido Mahaprabhu? Hay que entender eso correctamente. Él no está cometiendo aparad a los Das avatars o algo así. Está entregando un tipo de apreciación subjetiva, extática, de la incomparable gracia de Mahaprabhu. Entonces, esto mismo ocurre aquí, cuando él dice, la liberación impersonal es el infierno. Sí, para el devoto, pero no para el que alcanzó esa liberación. ¿No? Aquel que llegó a Brahma Sayurja no está arrepentido, y ¿para qué vine aquí? Uy, esto es un infierno, no quiero ir de aquí. No, si alguien llegó allí es porque quería ir ahí, deseó eso intensamente, se aplicó a una práctica muy disciplinada, porque cuando uno estudia en detalle las prácticas que generalmente se adoptan para llegar ahí, son muy estrictos, muy dificultosos. Krishna lo dice en Bhagavad Gita, entonces, esa persona deseaba ir ahí, el que llegó ahí deseó ir ahí, y lo obtuvo, y está feliz por haber llegado ahí, básicamente, ¿no? Ahora, el devoto, por otro lado, en la experiencia devocional del devoto, eso es peor que el infierno. Ni siquiera es el infierno, es peor que el infierno. ¿Por qué? De vuelta, porque el devoto está experimentando otro tipo de ananda, Seva Ananda, Bhakti Ananda, Swarup Shakti Ananda, Prema Ananda. Hay todo un mundo de Ananda. Mientras que en Brahma Jyoti se experimenta lo que se conoce como Brahmananda. A veces habla de Atmananda, ¿no?, la dicha de entrar en contacto con el propio ser, liberado de todas las designaciones falsas. Atmananda, ¿quién soy yo? Brahmananda, entrar en contacto con Brahman y mimetizarme en esa dirección. Niveles de Ananda. Pero por encima, cuando entramos en contacto con el Swarup Shakti, hablamos de otra categoría de Ananda. Bhakti Ananda, Swarup Shakti Ananda, Premananda. Entonces el punto es ese, ¿no? El bhakta, el devoto, no está interesado en Brahmananda, eso está claro. En varias partes de las escrituras se ha mostrado también personalidades que estaban absortos en ese plano, como Sukadeva Goswami, los Kumaras, y que entraron en contacto, ¿no?, que no habían alcanzado la liberación última, quizás vamos a hablar en otra clase de eso, que no estaban situados en el Brahma Jyoti, pero estaban avanzados en ese sendero, pero en el camino entraron en contacto con Bhakti Ananda, y eso los hizo
Es el punto central del Bhagavatam, el famoso verso Atmaram, Atmaram Samuna yo, Nibranta Apyurukrame Kurpamtyahai Tukim Bhakti Mitam Bhuta Gunohari. Bhagavan posee cualidades tan atractivas que incluso eso es capaz de atraer a alguien que se vea atraído hacia Brahman. Como dando a entender, es atractivo Brahman, ese logro es atractivo en un punto. Pero hay algo más atractivo todavía. El punto es ese, ¿no? El devoto considera el logro de Brahman es peor que el infierno. ¿Por qué? Porque incluso si uno fuese al infierno, no a Brahman al infierno, literal, algunos de los planetas infernales que se escriben en las escrituras, existe una chance de eventualmente salir de allí y volverse un devoto. Para alguien que llega a Brahma Sayuja, como dijimos, no hay chance de salir, porque uno eligió ir ahí eternamente. Pero para el devoto, eso es considerado peor que el infierno, porque no hay posibilidad de ejercitar la función de servicio. Entonces, encontramos esas declaraciones, como digo, desde un lugar muy específico, ¿no? Muy puntual. Srila Rupa Goswami también menciona cosas similares. Varias declaraciones así encontramos en las escrituras. El Bhakti Rasamrita Sindhu, él dice que la bienaventuranza de Brahmananda, que uno puede acumular a través de un samadhi que dure por la mitad de la vida del señor Brahma, ¿no? Trata de dar ese ejemplo, ¿no? Un ejemplo así como muy fastuoso. Eso no se puede comparar ni siquiera a una gota del océano del Bhakti, ¿no? Hablando más allá de cantidad, estamos hablando de una diferencia cualitativa, ¿no? Son diferentes categorías de Ananda. Entonces uno puede decir, bueno, Rupa Goswami dice eso, ¿no? Entonces, uno puede seguir preguntándose, ¿cómo alguien puede estar eternamente feliz con algo, o sea, si existe algo superior a eso? Obviamente es una pregunta similar a la que ya respondimos, pero volvemos a abordar el mismo tema. Uno puede decir, no, pues si sabemos que hay algo superior a Brahmananda, si escuchamos nuestros acharyas ese tipo de comparaciones, donde es infinitamente superior la calidad de un tipo de Ananda, Bhakti Ananda, en relación a Brahmananda, ¿cómo uno puede eternamente seguir satisfecho ahí? Si hay algo superior. De vuelta, recordemos, tratemos de entender qué es Brahma Sadhguru, qué es este tipo de mundo. Allí no hay mente, no hay inteligencia, no hay cuerpo físico, no hay cuerpo psíquico, no hay manera de pensar, no hay manera de discriminar. No es que uno allá en Brahma yo va a empezar a calcular y a pensar, escuché por ahí, me acuerdo que había otro lugar, ¿será que esto lo es todo? ¿No? Así como uno en este mundo puede estar en coma, ¿no? Físicamente hablando, por años. Bueno, externamos la idea por la eternidad, ¿no? Eso es lo que acontece en Brahmayoti, obviamente. Es un tipo de coma en un sentido, se está experimentando un tipo de ananda, por algo la persona eligió ir ahí y por algo uno puede estar ahí eternamente. Si no se experimentaría algo lindo, sería raro poder estar eternamente en un lugar donde no se experimente algo lindo. Obviamente hay cosas más lindas para nosotros, pero vuelve a ser la experiencia subjetiva del Bhakta. También tenemos que entender ese punto, ¿no? de lo que es elección personal. Por ejemplo, en este mundo hay personas que cogen, no sé, incurrir en acabar con su vida, ¿no? Cometer suicidio. Para uno eso no tiene sentido, para uno. Pero para la persona que lo hizo tenía sentido, si no, no lo hubiera hecho. Estaba frustrada hasta tal punto que eligió matarse. Tenía mucho sentido. Entonces, siguiendo, es una analogía, ¿no? Pero similarmente, algunas personas pueden decidir obtener Brahmananda, ¿no? Estando frustrados con el sufrimiento material, ¿no? Y sin conocer la bienaventuranza que existe en el Bhakti. Y desde ahí es que a veces se lo llama esto suicidio espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la motivación central para que uno se suicide? Para que uno se suicide materialmente, generalmente frustración, sufrimiento. Entonces, generalmente esa misma motivación es el ímpetu central para la mayoría, al menos, como dijimos antes, de quienes buscan Brahma Sayuja. Entonces, de ahí vienen estas definiciones, ¿no? Esa persona frustrada con lo material quiere dejar de sufrir, pero por una razón u otra no entra en contacto con la bienaventuranza del Bhakti. Entonces, considera, bueno, eso es lo máximo. Y hay lugar para eso, como vemos. En un significado del Bhagavatam también Srila Prabhupada se expresa, ¿no? En el canto 7, capítulo 1, verso 35, él dice: semejante impersonalista, quien toma refugio en la efulgencia de Brahman, debe caer seguramente. Esto se declara en el Shastra. Y él ahí
da la referencia a otro verso del Bhagavatam, que es famoso, como principalmente para muchos la razón central que muestra que uno cae de Brahman, que es el verso número 32 del capítulo segundo del 10º canto del Bhagavatam. Es una sección donde está orando Brahma junto con los Devas, ¿no? Él está orando a Bhagavan, ¿no? Y le dice: oh Señor de ojo de loto, pese a que los no devotos, quienes aceptan severas austeridades y penitencia, en pos de alcanzar, ¿no? La más elevada posición, se consideran a sí mismos liberados. Su inteligencia sigue siendo impura. Ellos caen de su posición de superioridad imaginaria debido a que no consideran tus pies de loto. Ahora bien, este verso ha sido citado en ciertas ocasiones para justificar. Aquí el Bhagavatam está mencionando que uno puede caer de ahí. Pero vamos a repasar el verso y la traducción que Prabhupada da, ¿no? Después podemos ir a algunos términos en sánscrito. Prabhupada mismo menciona, ¿no? No devotos que aceptan penitencia, de austeridad, ¿no? Que transitan otro sendero que no es el Bhakti, para alcanzar la más elevada posición, de acuerdo a ellos, y que se consideran a ellos mismos liberados. Aquí Prabhupada no está hablando, o el Bhagavatam, la traducción de Prabhupada, como gusten, no está hablando de alguien que algo tuvo la liberación, sino alguien que se considera liberado. Muy distinto, uno sabe a qué nos referimos con eso. Muchas veces nos consideramos algo que no somos. Y luego dice, ellos caen de su posición de superioridad imaginaria, ¿no? Entonces está hablando de que caen de una posición imaginaria, que creían que tenían, considerándose liberados. ¿Entiendes? Eso es una cosa, obviamente. Uno puede caer de algo que nunca alcanzó, uno ya estaba caído por estar imaginando algo que no era, pero otra cosa es haber alcanzado una posición permanente, eterna, ¿no? Entonces en este verso no se está hablando que uno cae de la efulgencia de Brahman o algo por el estilo. Como decimos, ¿no? Prabhupada mismo en su traducción no da a entender eso con sus palabras. Él dice, ellos se creen a sí mismos liberados, lo cual implica no están liberados. Si alguien está liberado, no hay necesidad de que uno se exprese diciendo esto. De hecho, el verso en sánscrito usa la palabra vimukta manina. Mukta es liberado, vimukta es totalmente liberado y manina, quiere decir, se consideran a sí mismos, lo cual implica no están liberados. Entonces, ¿de qué habla este verso en realidad? ¿No? Va a tener igual una idea de qué habla y ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, el significado del verso es que habla de no devotos que se ocupan en alguna práctica que no es bhakti, como dijimos, penitencias, austeridades, jnana, etcétera, tratando de controlar sus sentidos. Un nivel de significado es ese, para alcanzar posiciones materiales elevadas, obtener poderes yógicos, alcanzar los planetas celestiales, y de ahí se puede caer. Sabemos que sí, sabemos que Swarga Loka no es una posición eterna. Pero también si incluso hablamos de todo esto en el contexto de Brahman, de Brahma Sayuja, recordemos, Prabhupada también lo traduce diciendo, ellos caen de su posición de superioridad imaginaria. Entonces eso no puede ser la efulgencia Brahman, porque la efulgencia Brahman no es una posición imaginaria. El Bhagavatam declara, ese es uno de los tres aspectos del absoluto, no es imaginario. Entonces este verso sí se puede estar refiriendo a lo que se conoce como un Jivan Mukta, que cae. Pero no alguien que alcanzó lo que se conoce como Videha Mukti. Vamos a aclarar estos dos términos un momento, para familiarizarnos un poquito más al respecto. Jiva Mukta significa alguien que está liberado en vida. Es un término del sendero del Gyan, principalmente, que significa alguien que acabó con lo que se conoce como su aprarabdha karma, con todo el karma inmanifiesto, todo eso fue extinguido, pero su prarabdha karma, ¿no? El karma manifiesto en la forma de este cuerpo, etc., sigue estando ahí hasta que uno abandone el cuerpo. Y eventualmente, cuando ese Jivan Mukta abandona el cuerpo, obtiene Videha Mukti. Videha Mukti es decir justamente Videha. Videha es cuerpo. Videha es sin cuerpo. O sea, quiere decir, cuando abandona el cuerpo, entra en Brahman. Y no hay posibilidad de caída. Jivan Mukti significa está liberado en vida en un nivel. Es una forma de decir está liberado. Se liberó de un tipo de karma, aprarabdha karma, pero el prarabdha karma sigue estando ahí hasta que abandona el cuerpo. Y si en ese lapso esa persona incurre en aparad para con bhakti, esa persona puede caer de esa posición. De hecho, Vishwanath Chakravarti Thakur explica eso en su significado a este verso, ¿no? Él dice, hay dos tipos de
bhakti que el practicante de Gyan, el Gyani, practica, ¿no? El Gyani es el que busca mukti, Varama Sayuja. Pero las escrituras dicen, sin mezclar su práctica con bhakti, ningún otro sendero puede dar su fruto, ya sea yoga, ya sea Gyan, ya sea Varnashram, Dharma, Karma, ¿no? Todos los otros senderos que conocemos, Gyan, Yoga y Karma básicamente, no son independientes de bhakti para dar su fruto. Obviamente, por otro lado, bhakti no es dependiente de karma, gyan y yoga para dar su fruto. Bhakti proviene del bhakti, por ende, el bhakti es el proceso supremo, por y para sí mismo. Entonces, aquí el que busca mukti, el gyani, necesita en algún punto de su práctica mezclar su práctica de gyan con bhakti para que dé fruto. Pero esas personas están usando el bhakti como un aspecto de su práctica de gyan, no bhakti para más bhakti, como el bhakta busca, ¿no? Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur dice, hay dos tipos de gyanis en este sentido, ¿no? Hay un gyani que practica un poco de bhakti, porque como decimos, las escrituras dicen, el gyan no puedo otorgar la plena perfección sin entrar en contacto con bhakti, ¿no? Y quizás estos gyanis adoran la deidad, cantan el Mahamantra incluso, etc. Pero ellos toman todo eso como algo provisional, algo temporal, ¿no? Que es utilizado como un medio para alcanzar su meta separada. Cuando alcanzan esa meta, ellos van a descartar esas prácticas. Entonces se dice que algunas de estas personas en el transcurso de su adoración pueden faltar al respeto, ¿no? a la deidad, al santo nombre, al considerarlos ilusorios, etc. Entonces, debido a ese tipo de ofensa, ¿no? Debido a que no hay verdadero bhakti en esa persona y más bien hay una ofensa al bhakti, esos gyanis no alcanzan la posición última, ¿no? No alcanzan este videha mukti. Entonces, las semillas de karma que habían quemado, llamémoslo así, dice Vishwanath Chakravarti Thakur, a través de su práctica gyan, vuelven a surgir debido a Parad, ¿no? Y esos gyanis caen en el mundo material nuevamente, ¿no? Y él cita ahí unas líneas del Vasana Vasya que dice, incluso un jiva mukta, justamente, si él ofende al Señor, quien está lleno de energías inconcebibles, el Señor, tal Jivan Mukta va a caer en el enredo del karma nuevamente. Entonces vemos que el Jivan Mukta es mukta entre comillas, está liberado hasta cierto punto y tiene que cuidarse no cometer aparad, porque si no, ni siquiera incluso deja de ser un Jivan Mukta. Ahora, el segundo tipo de practicante de Gyan que no cae y que obtiene eventualmente Videha Mukti son los que adoran debido a cierto apego, digámoslo así, pero sin faltar el respeto, ¿no? Es un Gyani que adora, pero sin faltar el respeto de una forma u otra. Entonces el Gyani sí alcanza la plataforma del Brahma Sayuja, ¿no? Extingue todo su karma, pero el Bhakti que utilizó, por decirlo así, para llegar ahí, no queda extinguido, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque este tipo de Gyani alcanza el estatus de Jivan Mukti, o de un Jivan Mukta aquí, y eventualmente alcanza Brahman, Brahma Bhuta, como Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? En el capítulo 18, verso 54, Brahma Bhuta Prashanatma Nasochati Nakanchati. ¿No? Alguien se sitúa trascendentalmente y realiza el Brahman supremo, no se lamenta, se vuelve plenamente dichoso, entra en mí, ¿no? En el siguiente verso Krishna sigue desarrollando esa idea, ¿no? Vishatitadanantaram, tal persona entra en mí, ¿no? En mi forma como Brahman. Entonces, ese Gyani alcanza Videha Mukti, alcanza Brahma Sayuja. ¿Por qué? Porque mezcló su práctica con Bhakti sin faltar el respeto a Bhakti, y ese Bhakti no abandonó a esa persona. Entonces es interesante, porque incluso esa alma eternamente liberada, o sea, eternamente a partir de ese momento, ¿no? En Brahman, tiene algo de Bhakti, porque si no, no hubiera llegado ahí. Uno no puede alcanzar Brahma Sayuja sin Bhakti. Bhakti es amor en un punto. Entonces podríamos decir que para uno llegar ahí tiene que haber un nivel de amor. Obviamente no es el tipo de amor que estamos interesados nosotros, Prema Bhakti, con todos sus múltiples desarrollos, pero algo de amor tiene que haber en esa persona, algo de Bhakti hay en esa jiva para haber alcanzado ese logro. Para poner todo eso en la balanza también. También en este contexto, algo que se menciona
es una sección del Bhagavatam donde Kapiladev, Bhagavan Kapiladev menciona, habla de una condición de caer del estado de liberación, pero la refiere a un caso en particular. ¿Y cuál es ese caso? Porque él también no escucha eso por otros lados, ¿no? Se refiere a aquellas almas que en el momento de la devastación, al final de un ciclo creacional, aquellas almas que no, ¿cómo decirlo? No terminó el ciclo creativo, va a comenzar otro, pero todavía no empezó el otro, terminó este, y esas almas no están liberadas. Se dice que esas almas entran en Brahma, en el Purusha, en el momento de la devastación, en Mahavishnu, ¿no? Permanecen ahí, pero no aniquilaron su ego falso, no aniquilaron su deuda kármica, todo eso permanece en un sentido latente, y cuando el universo se vuelve a manifestar, cuando el próximo ciclo creativo continúa, esas almas vuelven a aparecer y están listas para seguir adelante, ¿no? Eso es la descripción que Srila Siddhar Maharaj da, cuando uno a veces parece estar leyendo a Srila Siddhar Maharaj diciendo que uno cae del Brahman, ¿no? Uno ve que uno viene de ahí, por decirlo así. En realidad lo que él está describiendo es este estadio de Susupti, ¿no? De la jiva dentro del sueño místico de Mahavishnu entre un ciclo creacional y el otro, ¿no? Y se asemeja mucho una condición a la otra, ¿no? A la condición del que llega a Brahman y del que está en Susupti esperando entre un ciclo y el otro. Ambas son muy cercanas a esta idea del sueño profundo. Entonces ese karma, ¿no? Lo que queda suspendido por un tiempo, ¿no? Porque de hecho se dice que en la disolución universal, ¿no? Al final de un ciclo creacional completo, ¿no? De la vida de Brahma, básicamente, esa disolución universal se dice que aniquila los cuerpos burdos y sutiles de las almas, ¿no? Que entran al cuerpo de Mahavishnu. Pero se dice que el karma acumulado de esas almas, uno dice, pero si ya no tienen ni siquiera cuerpo sutil, ¿dónde queda el karma acumulado de esas almas? Se dice que persiste incluso durante el periodo de la disolución, ¿no? Y ese karma se llama sanchita, ¿no? Sanchita karma, como karma acumulado, ¿no? Y ese karma se dice que queda archivado, llamémoslo así, en prakriti, y permanece ahí inactivo, ¿no? Hasta que se reactive el próximo ciclo creacional y uno reciba cuerpo burdo, cuerpo sutil. Pero por mientras permanece en prakriti, el estado inmanifiesto de la materia, si se quiere, ¿no? Cuando todo entra en esta forma, a veces se habla de pradana también, etc. Vamos a mencionar un par de temitas más ya para cerrar el tema, aunque creo que ya estamos en horario y ya quedó en claro el punto que queríamos establecer. Pero vamos a mencionar un par de variantes más para desconcertarlos un poco más y después recibimos algunas preguntas. También en las escrituras encontramos descripciones de cómo algunas almas, así como hay almas eternamente condicionadas, me refiero a eso cuyo condicionamiento no tiene un inicio, pero sí fin, también existen almas eternamente liberadas, almas que desde siempre, desde un primer momento, han residido en Vaikunta, Golok Vrindavan, donde fuera, ¿no? Entonces algunas almas, podríamos decir, son eternamente designadas en la dirección de Vaikunta. Pero también se menciona que algunas son designadas de tiempo sin inicio hacia Brahmayoti, hacia Brahman. Y otras están sin tiempo de inicio por estos lados, ¿no? Por el reino de Durga, ¿no? El mundo material. Entonces, obviamente, y ahí es donde a veces puedo pisar el palito nuevamente, entrar en este juego mental, decir, pero estas almas no hicieron nada para merecer estar ahí, ¿no? Para estar en Brahman, me refiero, ¿no? Mientras que las otras posiciones, si uno está en planeta infernal, en la Tierra, planeta celestial, generalmente uno está ahí debido a papa, a puña, ¿no? Actividades pecaminosas, actividades piadosas, uno hizo algo para estar ahí, pero ¿qué acerca de las eternamente designadas en todas estas direcciones y en particular en Brahman en este caso, ¿no? Pero tratemos de vuelta a entender el punto, ¿no? Si hablamos de alguien que está eternamente en Vaikunta, que no hizo algo para merecer eso, está ahí eternamente y está feliz de estar ahí eternamente. No hay nadie en Vaikunta que está protestando y que están organizando una manifestación de por qué me mandaron aquí de tiempo sin inicio, quisiera estar en Dwarka, en Ayodhya, etc.
Entonces, aquellos que están en Vaikuntha están felices, y aquellos que están en Brahma Jyoti, desde tiempo inmemorial, desde tiempo sin inicio, también están felices, como dijimos, Brahmananda, es un tipo de felicidad. Y aquellos que están en el mundo material de tiempo sin inicio, quizás no son felices, pero en todo momento se les está dando la chance de ser felices. Por eso Bhagavan desciende a este mundo una y otra vez, el mismo, la forma del Parampara, la forma de Shastra, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, no hay alguien a quien culpar. Generalmente terminamos en ese punto, ¿no? ¿Quién hizo, qué hice para merecer esto? Yo hice algo, Bhagavan tiene la culpa para uno estar en Vaikuntha, para uno estar en Brahmayoti, ¿no? O sea, las cosas son como son. Bhagavan es como es, existe eternamente con sus Shaktis, hay almas que están dispuestas eternamente en determinados sitios. En un punto eso está más allá de nuestra lógica, por eso se lo conoce como Achintya. Y la manera de uno entender a Chintya, aceptarlo y convivir con ello es recurrir a la revelación. Shastra es nuestro Brahman a la hora de lidiar con los temas que son achintya, ¿no? Prakriti vyaparam achintyasya lakshanam, ¿no? O sea, si uno intenta comprender lo que es inconcebible mediante un método que no tiene que ver con la revelación, que la revelación implica básicamente el plano inconcebible extendiéndose a nosotros en ciertos parámetros, no hay manera de llegar a esa idea, ¿no? Por otro lado, también, hoy en realidad el tema es Brahma Sayuja, ese tipo de Sayuja o fundición, pero también encontramos en las escrituras, breve mención, que existen otros tipos de fundiciones de Sayuja. Por ejemplo, en Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, en el capítulo 6, sí, creo que verso 200, sí, 269, se habla de la fundición en el cuerpo del Señor, no en la efulgencia de Bhagavan, sino en el cuerpo de Bhagavan. Otro tipo de sayuya ligado a Agasura, ¿no? Cuando Agasura, el Bhagavatam, es matado por Krishna, se dice que todos vieron que él entró en el cuerpo de él. Y eso se conoce como Bhagavat Sayuja. En realidad existen dos tipos de sayuya o fundición. Brahma Sayuja, que es la que hablamos hoy aquí, y Bhagavat Sayuja, que tiene que ver con fundirse en el cuerpo de Bhagavan. ¿Qué significa esto? Bueno, de esto también habla Srila Jiva Goswami en sus Sandarbhas, en este caso en la sección 15 de su Priti Sandarbha, en el Anucheda número 15. Y él ahí menciona, ¿no?, que lo que acontece en Bhagavat Sayuja es que el alma entra en el cuerpo de Krishna y permanece ahí saboreando el Swarupa Nanda de Krishna, ¿no? La bienaventuranza que existe en el fuero interno de Krishna, la cual es inferior al Swarup Shaktiananda de Krishna, que es la bienaventuranza que surge cuando él tiene un intercambio amoroso con su Swarup Shakti, con sus devotos. Ese es un tipo de Ananda, pero el Swarup Ananda es otro tipo de bienaventuranza que reside en la forma intrínseca de Krishna. Obviamente, a los Vaishnavas tampoco les atrae esta idea, ¿no? Ninguno de los tipos de Sayuja, especialmente si Brahma Sayuja es para el Vaishnava considerado algo abominable, Bhagavat Sayuja es considerado aún más abominable. ¿Por qué? Porque uno está intentando disfrutar de Bhagavan, ¿no?, que es algo todavía, por decirlo así, mucho más noble y refinado que Brahman, en un punto, ¿no? Entonces la jiva, ¿no?, que obtiene ese Bhagavat Sayuja, se dice que en realidad no es que se vuelve el cuerpo de Krishna, porque el cuerpo de Krishna es el cuerpo de Krishna, está hecho de Swarup Shakti, mientras que la jiva está hecha de Tatastha Shakti. Son dos energías categóricamente diferentes. Pero en esa realización, el alma se identifica, ¿no? Así como en Brahman, uno se identifica con Brahman hasta el punto de sentir soy Brahman, en esta etapa la jiva se identifica con el cuerpo de Krishna. No es que Krishna considera a la jiva como su cuerpo, ¿no? Él tiene bien claro qué es qué. Recordemos, el cuerpo de Krishna tiene que ver con la potencia interna de Krishna. La jiva es la potencia intermedia de Krishna. Entonces, básicamente esas serían algunas ideas que quería compartir hoy, pero básicamente la idea central era esta de que nos quede en claro este punto de que no hay caída, ¿no?, del logro eterno de Brahman, no hay salida de allí, ¿no? Aunque hace poquito
conversando con Srila Tripurari Maharaj, él me comparte una variante, una posibilidad, pero como algo muy excepcional, ¿no? O muy excepción a la regla, más que la regla, que también la comparto, si quieren a modo de cierre, y después pasamos a las preguntas, que es lo siguiente. Como hemos explicado, no es que quiero contradecir todo lo que dije hasta ahora, pero para acostumbrarnos a ampliar nuestra consideración de las cosas y a no pensar que las cosas son solo blanco, negro, o como en un momento las aprendí. Y si incluso por momentos hemos escuchado otras cosas, también entender en qué contexto se dijo, quién se lo dijo a quién, con qué propósito, y poner todo en el balance, ¿no? Pero tratemos de imaginar una situación así, ¿no? Hay alguien que es un maestro en Jnana Yoga, que propone, seguidor de Sripad Sankaracharya, que propone que el logro último de la vida es, ¿no?, Brahma Sayuja. Entonces, eventualmente, en el contexto de esa persona estar enseñando, llega a su ashram un estudiante, y en el contexto de escuchar acerca de esto, el estudiante escucha acerca de Bhakti, porque como vemos, ¿no?, Bhakti es necesario ser mezclado el Bhakti con Gyan para dar éxito. Ahora, el punto es que este estudiante va a esta charla y escucha, bueno, para alguien que practica Gyan, el Bhakti es necesario en un punto, porque sin Bhakti, Gyan no puede dar su fruto. El Bhakti es como el principio activo que concede el resultado final a Gyan. Entonces el alumno escucha eso y dice, uy, pero si Gyan depende de Bhakti, como dijimos hace un rato, y Karma y Yoga también dependen de Bhakti, por extender el ejemplo, pero Bhakti no depende de nada de eso, y si todas las prácticas otorgan su fruto final a través del Bhakti, ¿qué será? ¿No será mejor ocuparme únicamente en Bhakti? ¿Qué será eso? Entonces, este estudiante de alguna manera escucha por primera vez acerca del Bhakti y de Krishna, incluso a través de este maestro impersonal, y escuchar eso de alguna manera lo lleva a buscar en otra dirección. Quizás ya tenía samskaras de otras vidas, quién sabe. Y eventualmente este estudiante se vuelve un devoto de Krishna. Y no solo eso, se vuelve un devoto puro de Krishna. Y su maestro quizás alcanzó Brahma Jyoti, Brahma Sayuja, se volvió autorrealizado en su propio sendero. Ya está allá. Pero el punto es que este devoto de Krishna, devoto puro, imagínense el poder que tienen las oraciones y los recuerdos de esa persona, no puede dejar de recordar a aquella persona que por primera vez le habló de Krishna en esta vida, quien fue su Varma Pradarsaka Guru, quiere decir aquel que por primera vez me habla de Krishna en esta vida. Entonces este Sudha Bhakta recuerda a este maestro, primer maestro, con mucho afecto, ora por él, y se dice, excepción a la regla, pero hay probabilidad de que la oración y el anhelo y las bendiciones y la influencia de Swarup Shakti, que ese gran devoto emita en relación a esa otra jiva que está en Brahman, pueda hacer que de alguna manera esa alma tenga un samskara y una bendición en particular para incluso trascender Brahman y seguir para arriba, por decirlo así, hasta el logro del Bhakti. Pero como digo, ¿no?, es un caso muy excepcional a la regla. Sí, bueno, algunas ideas que hoy queríamos compartir sobre este tema. Y vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir en relación a lo que hemos estado viendo hasta ahora, pueden enviar su pregunta vía chat. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta que leo en el chat que hizo Mahalakshmi. Madre Mahalakshmi pregunta si la jiva sigue existiendo después de llegar a fundirse o ya no hay más nadie aparte de Brahman como existencia en sí. No, la jiva sigue existiendo, pero de vuelta, no está consciente de su existencia como alma individual, porque está completamente imbuida en esta experiencia de homogeneidad para con Brahman. No es que la jiva realmente se volvió Brahman, porque estamos hablando de dos categorías distintas. O sea, Brahman, como dijimos, es uno de los tres aspectos de Bhagavan, o sea, del absoluto, Bhagavan, Paramatma y Brahman.
Entonces, tres aspectos del absoluto. Nosotros no entramos en esa categoría de esos tres aspectos del absoluto. Entramos en la categoría de uno de sus Shaktis, ¿sí? Tatasta Shakti. Pero Bhagavan, Paramatma, Brahman tienen que ver con Vishnu Tattva, por decirlo así, no con Shakti Tattva. Entonces, pese a que la experiencia de uno estando ahí sea realmente, no siento una existencia separada, no veo a alguien más, no hay nadie más. La experiencia del que está ahí va a ser no hay nadie más, no hay nada aparte de Brahman. Soham, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, estos son los famosos Mahavakyas de los Upanishads que Shankara tomaba como los grandes enunciados, ¿no? Tú eres eso, todo es Brahman, yo soy eso, etc. Pero aún así, constitucionalmente, uno sigue siendo Tatasta Shakti, ¿no? Como por eso vemos en este último caso, muy excepcionalmente sigue existiendo esa posibilidad, pero en un caso muy excepcional, generalmente. Y no es una posibilidad de caída, ¿no? Sino de promoción, más aún hacia arriba, como decíamos. Pero en términos generales, como decimos, la experiencia es, no hay nada más que esto. Bueno, aquí tenemos otra, otra pregunta, en este caso de la madre Bhuvaneshwari. A ver, un segundito. Aquí se me fue la... Aquí la madre está preguntando ¿a qué se refieren las escrituras cuando se describe que el alma es Satchidananda? ¿No? Si supuestamente, ¿no?, hay Ananda en el alma, ¿qué tipo de alma hay ahí, básicamente, ¿no? En otras palabras, ¿no? Bueno, lo leo textual, dice, ¿a qué se hace referencia? Os habla principalmente de que una de las cualidades de la jiva es Ananda, en el contexto de Satchidananda. ¿Es un tipo de Ananda o una característica en forma de potencial? Ah, hay tipos de Ananda, como decimos, ¿no? Entonces, cuando se dice que la jiva tiene Ananda, eh, no nos referimos a cualquier tipo de Ananda. O sea, no hay Bhakti Ananda, eso no es el tema de la clase de hoy, pero como sabemos, el Bhakti no es inherente al alma. Entonces no existe Swarup Shakti Ananda, Bhakti Ananda, Prema Ananda, ¿no? Eh, Más bien existe lo que podemos llamar Atmananda. Pero se dice que ese Atmananda es extremadamente diminuto, ¿no? En comparación a otros tipos de Ananda. Y se dice que en realidad más bien el Ananda de la Jiva tiene más que ver, o sea, por separado del Swarup Shakti, de la influencia de la energía interna de Krishna. El Ananda de la Jiva tiene más que ver con dejar de sufrir que con una adquisición positiva de felicidad, ¿no? El Ananda de la Jiva no es como el Swarup Shakti, ¿no? O el Ananda del Swarup Shakti, por decirlo así, ¿no? Por sí mismo se explica en las escrituras, el Ananda de la Jiva no, por ejemplo, no posee el poder para disipar a Maya, ¿no? Eso lo teníamos en claro, yo creo, ¿no? Uno tendría que entender eso, si uno es Satchidananda y si uno está hecho de éxtasis, de felicidad, ¿por qué quedamos cubiertos por Maya entonces? Entonces, ¿cuál es la constitución de la Ananda que nos acompaña constitucionalmente, ¿no? O sea, qué tan ligera es esa constitución? Porque una cosa es el Swarup Shakti. El Swarup Shakti disipa la influencia de Maya e incluso cautiva a Krishna. Nosotros, el Ananda inherente al alma, la Jiva, no tiene el poder de disipar a Maya. Para nosotros disipar a Maya necesitamos ponernos bajo el refugio del Ananda del Swarup Shakti Bhakti Ananda. Entonces, nosotros con el Ananda que nos acompaña, no por desmerecerlo, sino que por dejar en claro, este Ananda no tiene la capacidad ni para superar la influencia de Maya, que decir, para atraer a Krishna. O sea, el alma no posee poder para ninguna de estas cosas por sí sola, pero el alma es tatasta, como decimos, se nutre de un determinado entorno. Entonces posee el potencial inherente para amar al verse bendecida por el Swarup Shakti, básicamente, ¿no? Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Que
que hay un ananda inherente al alma, pero que ese ananda no... De hecho, si uno incluso quiere alcanzar Brahmananda, es otro tipo de ananda que no está inherente al alma. Y para alcanzar ese Brahmananda hay que entrar en contacto con Bhakti en cierta medida, que tampoco es inherente al alma. Entonces vemos qué tan dependientes somos de la influencia del entorno, pero obviamente a nivel potencial eh, sí tenemos el potencial de adquirir altísimos niveles de ananda. Por eso dice, el alma es Sachit Ananda. ¿Qué tipo de ananda? Otra cosa, ¿no? Inherentemente hay un ananda, pero puede haber Atmananda, como dijimos, Brahmananda, Swarupananda, Swarup Shaktiananda, Bhaktiananda, Premananda. Todo un mundo de ananda, ¿no? Esa es la invitación de Sriman Mahaprabhu. Bueno, ¿qué más? Aquí Nur Kaur pregunta, este aspecto del absoluto en nosotros, ¿de qué forma se manifiesta? No estoy seguro si entiendo la pregunta del todo, porque interesantemente este aspecto del absoluto es conocido como inmanifiesto en un punto, ¿no? O sea, no tiene cualidades, no tiene forma, no tiene variedad, entonces no hay mucho que uno pueda decir en cuanto a eso, cómo se manifiesta, ¿no? Y no necesariamente se manifiesta en nosotros, como mencionamos, ¿no? O sea, uno puede no verse inclinado en esa dirección, de ese aspecto del absoluto. Y ahora, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Si hablamos de nosotros como bhaktas, quiero entender eso, ¿a qué se refiere en nosotros? Si nos referimos a nosotros como aspirantes a la devoción, sadhakas, Brahman se manifiesta en nuestra vida como Krishna, ¿no? El Brahman supremo, para Brahman. ¿No? Aho Bhagyam, Nanda Gopa, Brajokasam, Jan Mitram, Paramanandam, Purna Brahma, Sanatanam. Así ahora Brahma, en el Brahma Vimohan Lila, Brahma Stuti, luego de Brahma quedar completamente confundido y comprobar la supremacía de Krishna, la Ishvarya de Krishna, de cómo él es incluso el origen de Narayan, que es decir, de Brahman y miles de universos. Él ora glorificando la realización, la posición de los Brajavasis, diciendo Aho Bhagyam, dos veces dice lo mismo. Eso indica sorpresa, ¿no? Qué afortunados, dice, ¿no? Nanda Gopa Brayoka Sam son los pastores de aquí de la aldea de Nanda Maharaj. ¿Cuál es la fortuna de los Brajavasis? ¿Por qué dice él? Jan Mitram Paramanandam Purna Brahma Sanatanam. Aquel que es Purna Brahma, el Brahman completo, el Brahman pleno, la plenitud del Brahman. Brahman también significa absoluto, ¿no? El absoluto. Entonces, la plenitud de lo absoluto, Sanatanam, eterno, él se ha vuelto Jan Mitram. Aquel que es Paramanandam, que implica la mayor bienaventuranza, Jan Mitram. Es un amigo de ellos aquí. Él se está relacionando en relación de intimidad, de cercanía con todos ellos aquí en Vrindavan. Qué fortuna, cuáles son los méritos que llevaron a estas personas aquí. Entonces, para nosotros esa es el Brahman, por decirlo así, que nos interesa, ¿no? Que es otra manera de referirnos a Krishna también. Ajá. Narendra Nandan Prabhu dice, el que ve la luz del Brahman está liberado en Brahman. ¿O existe otro requisito para liberarse en el Brahman? El que lo ve tiene la posibilidad de dejar de verlo. Pues, ¿no? Uno puede tener un vislumbre de eso, ¿no? Y no quiere decir que haya llegado ahí, ¿no? Así como uno en Bhakti también tiene vislumbres, ¿no? Trailers de lo que lo espera uno a futuro, ¿no? Rupa Goswami habla de todo esto, ¿no? Bhava Vas, ¿no? La sombra de Bhava. Uno no llegó a Bhava Bhakti, pero uno recibe una muestra de eso en anticipación para incrementar el anhelo de lo que se viene. Entonces uno puede tener un vislumbre de todo eso sin haber llegado ahí, pero generalmente el tener un vislumbre de eso lo que va a generar es potenciar mi anhelo de querer llegar ahí. Y eso se aplica en Bhakti y eso se aplica en esto también, ¿no? Practicantes de Gyan Yoga, mediante su práctica, sus diferentes niveles de avance, seguramente tendrán sus diferentes vislumbres, un rayo de esa efulgencia infinita, y lo más probable es que esa visión o esa experiencia los va como a motivar para querer eventualmente llegar ahí plenamente por siempre.
tenemos una pregunta de Ciro Dakasai Vishnu Prabhu que dice: mi pregunta siguiendo el tema es sobre el chit inherente a la jiva. ¿Qué tipo de conocimiento y cuál es su valor? Bueno, hasta un punto es el tema de hoy, pero de alguna manera se conectó con la pregunta de la madre Bhuvaneshwari, así que la respondemos quizá un poco en breve para dar lugar si hay preguntas más ligadas al tema. Pero como mencionamos siempre, cuando decimos Satchitananda de la Jiva, estamos hablando de algo, ¿cómo decirlo? Una cosa es Satchitananda de la Jiva, otra cosa es el Sandini Sambit Ladini del Swarup Shakti, y otra cosa es el Asat, Achit y Nirananda de Maya Shakti. Existen tres energías de Krishna, por resumir, para repasar un poco también. Swarup Shakti, Tatastha Shakti o Jiva Shakti y Maya Shakti. La energía interna de Krishna, Swarup Shakti o Bhakti Shakti, Tatastha Shakti, Jiva Shakti, las almas, Maya Shakti, la energía material. Entonces, encontramos en las tres representaciones similares de esto, similares, pero cualitativamente, categóricamente distintas. En el Swarup Shakti hay Sandini, Sambit, Ladini. En nosotros hay Satchitananda, una existencia eterna, conciencia, Chit. Chit tiene más que ver con conciencia. Y Ananda. Ahora volvemos a la Jiva, bienaventuranza. Ahora en el Swarup Shakti, en la energía interna de Krishna, en Bhakti, encontramos una especie de super Satchitananda. Super Sat, Super Chit, Super Ananda. Eso recibe el nombre de Sandini, Sambit y Ladini. Lo cual es súper en el sentido de que, bueno, es otro tipo de energía categóricamente superior. No entra en contacto con la energía ilusoria, está constituida no de lo que estamos constituidos nosotros, básicamente, ¿no? La jiva es espiritual, Swarup Shakti es espiritual, okay, pero incluso a veces dice el alma es infinitesimal y lo otro es infinito. Sí, a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo también hay una diferencia entre Swarup Shakti y Tatastha Shakti, si no, no serían dos Shakti distintos. Y por último, Maya Shakti, volviendo al tema, está compuesto de Asat, Achit y Nirananda. Asat quiere decir su existencia no es permanente, es impermanente, existe pero con impermanencia. Achit es inerte, la materia no es consciente. Y Nirananda no posee un tipo de bienaventuranza intrínseca en sí. Entonces, bueno, volviendo al chit inherente en la jiva, más que un conocimiento, ¿no? No es que el alma trae un conocimiento, por decirlo así, dentro de sí misma, ¿no? Sino que por el conocimiento de qué dependerá de la influencia del entorno nuevamente, ¿no? O sea, no podemos hablar de este punto, ¿no? No podemos hablar del Satchitananda de la Jiva sin entender que hablar de la Jiva es hablar de su condición tatasta, y hablar de su condición tatasta implica hablar de, ¿no? La tendencia a la adaptabilidad que la Jiva tiene. La naturaleza del alma es depender de la influencia de un entorno en particular desde tiempo sin inicio, lo cual indica que eso está aconteciendo desde el vamos, aunque no hay vamos. Entonces el punto es que el Satchit Ananda de la Jiva siempre está siendo informado por un entorno u otro, Maya Shakti o Swarup Shakti. Entonces cuando hablamos del Chit inherente a la Jiva, sí, siempre lo tuvimos, pero así como siempre tuvimos Chit, siempre estuvimos bajo la influencia de un entorno, en este caso Maya Shakti. Entonces, mi Satchitananda, Sat quiere decir existencia, digámoslo así, conciencia y bienaventuranza. Mi sentido del Satchitananda como Anadi, Bada Jiva, va a ser en relación a Maya Shakti. Mi sentido del ser va a ser yo en Avidya, en la ilusión, yo soy, no sé, este cuerpo, ¿no? Sat, mi sentido de la existencia. Yo soy este cuerpo. Chit va a ser, bueno, estoy consciente de eso. Ese es mi sentido de la existencia y desarrollo un conocimiento y un estado de conciencia sobre la base de ese sentido de identidad. Y Ananda implica intento experimentar un cierto tipo de bienaventuranza sobre la base del Sat y Chit, que más que Sat Chit termina siendo Asat y Achit, porque es bajo la influencia
de la energía ilusoria, ¿no? Ahora, si queremos liberar a la jiva de la influencia de Maya y si queremos liberar a la jiva de la influencia de Swarup Shakti, y queda la jiva nomás, Sachit Ananda, podemos decir, bueno, el alma es consciente de que es. Pero de vuelta, ¿no? O sea, lo más similar a eso es esta descripción de la realización de Brahman que estamos escribiendo aquí, ¿no? Que incluso, como digo, de todas maneras requiere la influencia de Bhakti Shakti para dar su fruto en última instancia. Entonces, muy importante entender esa idea, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento inherente al alma, generalmente estamos hablando de algo que tiene que ver con la influencia del entorno que acompaña el alma desde tiempo inmemorial. Entonces, el valor es, una vez más, en relación al potencial que esos componentes Satchidananda nos ofrecen de conectarnos con la energía interna de Krishna, y ahí Satchit Ananda alcanzan su pleno desarrollo bajo la influencia de Sandini, Sambit y Ladini. Bueno, aquí hay una pregunta de Dharmananda Prabhu. La consulta es, a ver, un segundo, ¿por qué? ¿En qué se parecen la liberación de Brahman, ¿no? Y lo que se conoce como Nirvana? El logro budista, si se quiere, y el logro de los seguidores de Advaita Vedanta, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante y hasta un punto, ¿cómo decirlo, no? Hasta un punto la podemos describir en detalle en el sentido de que hay mucha similitud entre una cosa y otra, ¿no? O sea, en un punto podemos decir que el budista busca el cero, ¿sí? Y el impersonalista busca el uno, ¿no? Y el devoto busca el 108, ¿no? Y el 16.108, ¿no? Infinitos números a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Es el Prakriti Nirvana, ¿no? El nirvana del budismo es querer dejar de existir, ¿no? O sea, de hecho, es una doctrina atea, estrictamente hablando. Obviamente podemos hablar de variantes de budismo. Hay budismo personalista que tienen a Buda como Bhagavan. Existen variantes minoritarias, pero a grosso modo el budismo propone todo es una ilusión, ¿no? En pocas palabras, todo lo que estamos entendiendo es una malentendido, básicamente, una concepción mental errada, ¿no? y, y se busca la extinción del ser, ¿no? Un tipo de cero. Yo lo expresaría un poquito en términos numéricos, justamente, ¿no? El budismo busca el cero y el Brahman busca el uno. En el Brahman existe una existencia positiva y eso lo vemos también en lo que es la aparición sistemática a lo largo de la historia de lo que es Buda y Sankaracharya, ¿no? Buda vino, como ustedes saben, como para frenar un poquito la malinterpretación védica que se estaba haciendo en ese momento prevaleciente de justificar la matanza de animales sobre la base de ciertas declaraciones védicas. Él negó los Vedas, él predicó una doctrina atea interesante, ¿no? Buda es Dios mismo diciendo que Dios no existe, ¿no? Estrategia de prédica, una emergencia. Imagínense hasta qué punto. Dios mismo diciendo Dios no existe, yo no existo. Era una emergencia, había que hacerlo. Entonces tratemos de entender también de dónde parte, ¿no? Esa doctrina, de dónde, de qué circunstancia, qué necesidad específica, ¿no? Y se niega, bueno, no solo se niegan los Vedas, se niega todo, se niega todo como toda una ilusión, y en última instancia Nirvana. Nirvana significa que salir del bosque, ¿no? Van quiere decir bosque y Nir es fuera de él. Entonces, Nirvana, el bosque se refiere al incendio forestal, samsara, ¿no? Este mundo. Entrar al nirvana, un estado indeterminado de existencia, una inexistencia, ¿no? Ahí más literalmente uno podría hablar de un tipo de suicidio. Obviamente el alma
no es que deja de existir, al menos para nosotros, en nuestra doctrina, no es que el budista literalmente dejó de existir y aniquiló su alma, ¿no? Yo he escuchado a acharyas que dicen, por ejemplo, el destino que alcanzan los budistas tiene más que ver con estadios minerales, ¿no? Un nacimiento en una piedra o algo así, donde básicamente no hay alguien ahí, hay una jiva, pero no hay prácticamente una experiencia consciente. Una vez Gurudeva dio ese ejemplo, ¿no? Como si me doliesen las muelas y hay dos opciones, ¿no? Una, me duele la muela, me la quiero sacar, me la saco y ya no duele. Otra es, veo de arreglarla para que siga cumpliendo un propósito. El budismo es más, la existencia me duele, estoy sufriendo, ¿no? Esos son los postulados básicos del budismo, ¿no? El sufrimiento es real, ¿no? Surge del deseo, hay que extinguir el deseo, etcétera, etcétera. Y dejo de existir. O sea, dejo de sufrir, pero dejo de existir. Por decirlo así, dejo de existir, al menos de acuerdo a su postura. En el caso del Brahman, o sea, uno no experimenta que deja de existir, uno no aspira a dejar de existir, uno aspira a existir realmente, ¿no? O sea, Sat, si hay algo en lo que se enfoca el seguidor de la doctrina impersonal es el aspecto Sat, la existencia, no tanto el aspecto Ananda y el aspecto Chit, ¿no? Aunque hay un tipo de Ananda y Chit, como dijimos, pero principalmente es existir eternamente, ¿no? Ellos aman el existir, mientras que un devoto existe para amar, por hacer un juego de palabras. Algunos aman el mero hecho de ser y de existir, ¿no? Porque ya eso es un alivio a ser, ¿no? Como decimos a veces, si yo digo yo soy hombre, yo soy argentino, yo soy blanco, alto, flaco, todas esas designaciones están comprimiendo y limitando mi sentido, el yo soy. Yo soy, y todo lo que suele seguir a eso me achica más que agrandarme. Ahora, si yo digo yo soy, nada más, eso es decir mucho más acerca de mí que si dijese yo soy hombre argentino. Son menos palabras, pero hay más contenido, más, ¿no? El yo soy es principalmente el amar el mero hecho de existir, es lo que busca el seguidor de la doctrina Advaita Vedanta, ¿no? Para el devoto, obviamente, eso sigue sin alcanzar. Yo soy un sirviente eterno de Krishna de esta y tal, de esta otra forma, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo diferenciaría a nivel numérico. 0, budismo, 1, Mayavad. Obviamente, números negativos, la existencia material, como a veces hacemos el juego de palabras también. Salir de la deuda kármica, salir de los números en rojo, de los números negativos, llegar al 0, ya es un alivio. El 0 no tiene valor positivo, pero tiene valor positivo en relación a los números negativos. Pero no quiere decir que después del 0 no haya todo un sistema numérico. Después viene el 1, Ekatva, Brahma Sayuya, todo es 1. Pero la propuesta diversificada, personalista, es después del 1 hay toda una infinitud de números, de cifras, de existencia dinámica, estática, como diría Silasir Maharaj. No solo hay inmortalidad positiva y progresiva, 108, 16.108, y así sucesivamente. Aquí tenemos otra pregunta de Jefferson Liscano Peñaranda. Dice, si siempre se necesita la influencia del Bhakti, entonces, ¿esto no daría siempre una oportunidad de salir del Brahman? O sea, en realidad se necesita la influencia del Bhakti para que uno obtenga el fruto de la práctica que uno esté transitando, ¿no? Ya sea Gyan, Yoga, Karma. Ahora, una vez que uno llega ahí, generalmente el Bhakti, o sea, uno generalmente en esos casos utiliza el Bhakti como un medio para llegar a donde quiero llegar. Una vez que llegué, ¿no? Llegué, es como yo uso el barco para cruzar el río. Crucé el río, ya está, el barco quedó ahí, no lo sigo usando, ¿no? Porque llegué a donde quería llegar. Entonces, el punto es ese, ¿no? Quiero ir ahí con tanta intensidad que llego ahí, y lo que hay ahí tiene una intensidad tal que coincide con el anhelo que yo tenía, que en ningún momento experimento la necesidad de ir a algún otro lado, ¿no? Aunque igual, hipotéticamente hablando, uno dice la jiva sigue siendo tatasta, no se volvió brahman,
en casos excepcionales, como que mencioné al final, alguien pueda tener esa influencia de Swarup Shakti, pero en términos generales, el que llegó allí no va a querer salir de allí, o sea, no va a querer tener la oportunidad de salir de ahí, ese es el punto. Incluso si la tiene, podríamos ir hipotéticamente hablando, sí, todos tienen la oportunidad de salir de ahí, pero por encima de eso vamos a decir, prácticamente nadie va a querer salir de ahí, porque quisieron ir ahí, por lo que hay ahí, y llegaron, y se quieren quedar ahí, y se pueden quedar ahí por la eternidad. Y de vuelta, no hay un sentido de la existencia separada, entonces, ¿quién va a querer salir de dónde? Si todo es Brahman, en la experiencia subjetiva allí. Bueno, entonces algunas ideas que queríamos compartir hoy con todos ustedes sobre el tema. Esperamos que haya aclarado, más que incrementado la confusión. Pero si llegan a haber más dudas o consultas, desde ya seguimos al habla. Y bueno, manténganse en contacto. Muy probablemente, tal vez el próximo viernes nos estaremos viendo de vuelta con algún tema que anunciaremos en la semana. Srila Gurudev Patita Pavan ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol.